Buenos días a todos. Es para mí un gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Jorge Sarmiento. Vamos a tener la capacitación del día de hoy sobre nuestros productos de Epicon en cuanto a todo el tema de switches. Vamos a ver sus modos de funcionamiento, además de pues las implementaciones que podríamos de llevar a cabo con nuestros switches ya directamente de IPCON. Recuerden que IPCON es la marca de SMB directamente va y Tenda. Entonces siempre vamos a estar, digámoslo, en este caso conectados a través de nuestros productos de IPCON y también de Tenda. Vamos a ver lo siguiente. Este sería el contenido del día de hoy. Vamos a ver un concepto básico, los modos operacionales ya directamente de nuestros switches, las funciones, por ejemplo, ya mucho más avanzadas cuando hablamos de switches de modelos o pues ya, por ejemplo, de capa 3 y ya como tal los modelos que vamos a manejar directamente con nuestra línea de IPCON. Vamos a ver un sistema básico. Un sistema básico, bueno, recuerden que un switch siempre, ¿qué va a hacer? Va a verificar la dirección física que tienen los dispositivos conectados. Entonces, cuando hablamos de la dirección física, hablamos de, como tal, la MAC de cada producto. La MAC, recuerden que es como el número de cédula o es un número que nunca se va a repetir y identifica cada uno de nuestros productos ya en cuanto a temas de tecnología, ya sea desde computadores, ya sea tablets, ya sea, por ejemplo, celulares. En este caso, pues los va a identificar directamente de manera cableada. Entonces, ¿qué tipo de dispositivos podría identificar directamente un switch? Un switch directamente podría identificar dispositivos como lo son, en este caso, computadores, teléfonos de voz IP, podría también verificar APs, podría verificar también impresoras, ya directamente todo lo que se conecte directamente por cable, para así tener, por ejemplo, un reenvío de datos tanto de entrada como de salida y así las terminales siempre estén en comunicación directamente con el switch y todo lo podemos tener también aquí conectado. En este tipo de casos, también ¿qué podríamos validar? Vamos a validar lo siguiente. El reenvío de datos siempre va a ser de una manera LAN, donde yo puedo estar comunicándome y enviando archivos directamente si estoy conectado en la misma LAN de este switch. Entonces vemos ya como por ejemplo los productos de IPCON siempre van a trabajar la capa 2 directamente en cuanto al sistema de trabajo con nuestros switches de IPCON. Por otro lado, comenzaríamos a ver, por ejemplo, la capacidad de la tasa de reenvío del puerto y pues ya como tal, como hacen todo el tema de switching, ya directamente nuestros dispositivos. Cuando hablamos de esto, vamos a hablar de que nuestros dispositivos van a tener una capacidad full duplex, o en este caso duplex, de todo el reenvío de puerto de cuanto a temas de información y comenzaríamos a generar una transmisión de datos que nos va a permitir, digámoslo en este caso, trabajar de una manera más rápida y más óptima. Cuando hablamos de, por ejemplo, de transmisiones de datos, vamos a tener siempre, digamos, con IPCON, switches de transmisiones de datos, ya sea 10-100 o ya 10-100.000, fase Ethernet o gigabit. También que comenzaríamos a validar. Vamos a verificar nuestros switches, además de enviar datos, de tener una transmisión de datos, también van a contar con la opción de trabajar con PoE. Cuando trabajamos con PoE, ya sabemos que vamos a poder enviar tanto corriente como datos directamente. Trabajaríamos con dos estándares, en este caso sería el estándar AF y el estándar AT, que nos permitirían trabajar dos voltajes con un batiaje ya determinado del switch y pues en este caso, por ejemplo, brindando soluciones ya como tal de voz IP, ya también como soluciones para todo el tema de CCTV, cámaras que también trabajan con PoE o ya directamente con soluciones de AP que serían, digámoslo, los tres dispositivos más utilizados para trabajar con esta opción. ¿Qué encontraríamos con PoE? Encontraríamos una solución más segura, una solución más estable,
una fácil administración y un protocolo estándar. Cuando hablamos de un protocolo estándar, recuerden que pues en este caso nuestros dos, todos nuestros switches de IPCOM van a manejar estos dos estándares, tanto el AF como el AT. Solamente debemos asegurarnos de que nuestros dispositivos que se van a conectar directamente de voz IP o pues ya como tal de cámaras web o en este caso APs, manejen alguno de esos dos estándares para que puedan funcionar perfectamente. Acá vemos el procedimiento. Vemos, por ejemplo, cómo el switch verifica o detecta qué tipo de poema manejar. Entonces ya comenzaría a indicarle o a pasar el bateaje que necesite para encender nuestro dispositivo. Verificará, autonegociará, porque pues si ya todos los puertos del switch se encuentran ocupados, debe autonegociarse un bateaje para cada puerto y así podrá encender cada uno de nuestros equipos. Si, digámoslo, dado el caso, en algún momento se llegase a ir la corriente, el switch volverá a subir y comenzará a verificar las terminales que tiene conectadas. O sea, no va a haber ningún problema de que el switch no vuelva a subir o que el switch se quedó sin dar energía. No, en este caso va a volver a ingresar y va a comenzar a trabajar ya directamente con todo el tema de POE. Entonces, si nos fijamos, son soluciones muy fáciles, o sea, muy fáciles, me refiero a que pues ya no vamos a tener que estar sacando como tal el adaptador de la P o la como tal, digámoslo, el adaptador de la cámara o buscando en dónde poder encontrar un enchufe para conectarlos y que podamos salir o que nos pueda dar imagen. Entonces ya va a ser mucho más fácil solamente con el montaje que se necesite hacer, ya sea en techo o en pared tanto de cámaras como de access point, solamente con un cable llegando que nos va a energizar y a transmitir datos. Entonces, una muy buena solución para todo el tema de CCTV y otra muy buena solución para todo el tema de networking a través de soluciones con AP. O bueno, lo que ustedes necesiten trabajar con POE, desde que sean o manejen algún estándar, les va a funcionar perfectamente. Acá veríamos los dos estándares POE. Vemos como tal, por ejemplo, el bateaje que manejarían, qué tipo de categoría en cable sería ya como tal, los voltios en cuanto a corriente directa que van a poder trabajar, la tasa de reenvío en vatios, también se trabajaría, digamos, lo que por puerto, y pues el tipo de clase, de 0 a 3 o de 0 a 4 cuando se trabaja ya directamente con cada uno de los estándares. Entonces, algo que debemos tener muy en cuenta es el tema de los estándares POE que siempre debemos manejar directamente con nuestros dispositivos. ¿Qué pasa también? Es importante verificarlo porque pues hay equipos que trabajan con POE pasivo. En este caso los POEs pasivos son equipos que ya traen su propio POE y encenderán directamente con su propio POE. Entonces nuestros productos, digámoslo, o nuestros switches manejarían son estándares. Entonces para que lo tengamos también muy en cuenta a la hora de verificar qué tipo de dispositivo se va a conectar a nuestros equipos. Acá comenzaríamos también a ver modos operacionales de nuestros dispositivos y qué tipo de dispositivos serían. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de modos de operacionales, vamos a ver lo siguiente. Permítame un momento. En Tenda manejamos tipos de switches. Estos tipos de switches van a tener varias soluciones. O sea, vamos a comenzar, por ejemplo, a verificar. Tendríamos el modo pues, de clonar como tal el Cloud Mode que nos permite como tal todos los puertos se cerrarán contra el control de flujo. El Standard Mode que ya sabemos que es cuando nuestros dispositivos se conectan, plug and play, conecto directamente al switch y al dispositivo, vamos a comenzar a transmitir datos, vamos a estar dentro de la misma red LAN, ya dependiendo de lo que el cliente necesite hacer. Tendríamos otro modo que se llama el Conversion Mode, que me permite que el ancho de banda para los dos últimos puertos, eh, como tal, tengan una función o un recurso de verificar la MAC y más la MAC de destino. O sea, trabajaríamos
con dos puertos de uplink. En este caso son muchos más utilizados para hacer todo el tema, por ejemplo, de llegada de datos o de llegada, por ejemplo, para hacer cascadas con otros switches. Y también tendríamos un modo que se llama el VLAN Mode, que nos permite ya directamente desde el switch, nosotros como manejamos switches que no son administrables, pero nos permiten crear VLAN, ¿sí? Ya directamente con un botón que trae directamente el switch. Entonces el VLAN Mode que me permitiría que todos los puertos de enlace descendente solo puedan vincularse a puertos de enlace ascendente. Entonces ahí vamos a comenzar a ver cómo podemos evitar la tormenta, en este caso de transmisión de datos, y tener ya como tal el servidor de HCP que esté funcionando mucho más fácil. Entonces, son tipos de modos que manejaremos de la siguiente manera. O sea, acá los estábamos explicando, pero cómo se configuran o cómo se trabajan en el switch, se trabajará del siguiente modo. Entonces, si nos fijamos, el switch va a traer, en este caso, este botón si nos podemos, si nos damos cuenta, al mover este botón vamos a tener un tipo de solución. Entonces, el primero sería el CCTV, si lo movemos más hacia la izquierda trabajaría como un estándar, si lo seguimos moviendo va a trabajar como VLAN y pues ya como tal la opción de extender. Entonces, cuando vemos este tema, vamos a verificar cada uno de los modos. Si yo lo muevo o lo voy a trabajar en la opción de extender, ¿qué va a pasar? La velocidad de los datos del puerto del 1 al 8 se va, digámoslo, se va a limitar a 10 megabytes por segundo, dando así una distancia de transmisión en cable que se incrementaría no de 100, sino vamos a trabajar hasta 250 metros. Entonces, ahí ya va a ser mucho más fácil llegar con cable. Si la transmisión de datos debe, pues no tiene que ser muy alta, ya directamente hasta 250 metros, que pues digámoslo, son soluciones que no se ven mucho en el tema de switches. Entonces ya vemos cómo podemos pasar de 100 a 250. Si utilizamos la opción de VLAN, si utilizamos la opción de VLAN, todos los puertos, en este caso, no se van a comunicar, o sea, pues todos los puertos se podrán comunicar, menos con los puertos de uplink. Entonces ahí vemos ya como tal, como el switch me va a permitir que se segmente la señal, más sin embargo, no vamos a llegar a los puertos de uplink. Y ya como tal, el modo estándar, pues que ya sabríamos que todos los puertos van a trabajar ya directamente, pasando una transmisión de datos que ya el cliente tenga especificada, o sea, sería un switch normal. Entonces sería conectar al switch y conectar al dispositivo. Y ya tendríamos el modo CCTV, que pues vamos a priorizar como tal, eh, por ejemplo, para imágenes de monitoreo de video que sea mucho más fluido. En este caso, en este switch lo va a manejar desde el puerto 1 hasta el puerto 8 y pues vamos a tener esos puertos priorizados para todo el tema de cámaras que se encuentren conectadas en estos puertos. Entonces vamos a ver como tal, como lo hice, un video mucho más fluido y un monitoreo mucho más garantizado a la hora de reproducción, ya como tal, de todo el sistema que tengamos de CCTV. Entonces, si nos fijamos, acá vemos cómo IPCon by Tenda nos ofrece una serie de opciones básicas directamente con switches básicos, porque pues digamos lo que la mayoría de switches que hace VLAN son switches que ya tienen que ser administrables o la mayoría de switches que cuentan con opciones de STEM solo manejarían esta opción. Entonces vemos cómo me permite tener todos estos modos en un mismo switch y pues para trabajo. Además de eso, si nos fijamos, tenemos switches, en este caso, que trabajan en combo, que trabajan directamente también con puertos ya como tal SFP para conexiones directamente con fibra a través de conversores de medios. Entonces, acá comenzamos a ver cómo nuestros dispositivos de IPCON cumplirían con demasiadas funciones. Y pues si ustedes ya necesitan un modo diferente, solamente tendrían que cambiarlo. Pasando ya de nuestros productos y el tipo de modos que vamos a trabajar, vamos a ver las funciones que ya serían unas funciones mucho más específicas, funciones que ya van a trabajar ya directamente switches de capa 2 Plus o capa 3, directamente en este caso con IPCON.
Entonces ya, por ejemplo, podríamos ver el tema de las VLAN, podríamos ver cómo podríamos segmentar la red, cómo trabajar con una VLAN evitaría, por ejemplo, la tormenta de transmisión de datos local, me reduciría como tal el costo, ya que podría con un solo switch segmentar la red y pues en este caso, que por ejemplo, de acuerdo a la imagen que tenemos, por ejemplo, cuando es una empresa ya muy grande, lo que son los departamentos solamente se puedan comunicar entre ellos y así no podamos, así podamos reducir todo el tema ya como tal de transmisión de datos. Entonces acá, por ejemplo, vemos cómo tenemos creada una red para una empresa que trabaja un departamento de ingeniería, que trabaja un departamento de tecnología, otro departamento de marketing. Cómo tenemos tres VLAN creadas, que serían la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30, y pues cómo vamos a simplificar la red, solamente indicando en qué VLAN van a estar conectados cada dispositivo y así podríamos solamente tenerlos comunicados entre ellos y entre ellos mismos, pasando datos, evitando la transmisión de o la tormenta de datos o una tormenta de broadcast que me permite, que pues lo que haría es saturarme la red. Entonces vemos cómo las soluciones ya como tal, trabajando con VLAN y a través de los switches de capa 3 o capa 2 Plus que tenemos con Ipicon, funcionaría perfectamente. También veríamos, por ejemplo, el tema del port VLAN. El port VLAN, pues podríamos ya como tal verificar qué tipo de puerto o a qué puerto vamos a darle el tema de la VLAN ID, pues en este caso, por ejemplo, para intercomunicar como tal servidores directamente o bueno, en este caso hasta entre los mismos dispositivos. Acá vemos una solución que se trabaja con VLAN. Si vemos como por ejemplo dos switches, cómo podemos tener por ejemplo el tema de las VLANs creadas, cómo vamos a crear una VLAN, qué puertos en específico vamos a trabajar. Entonces, digamos lo que son soluciones alámbricas que se trabajan fácilmente, ¿sí? Ya directamente con nuestros dispositivos, lo ideal siempre va a ser poder, en este caso, pues que tengamos como tal la topología de red ya directamente instalada, o en este caso primero la topología, realizar todo el tema de configuración a través de segmentar la red y así poder siempre tener las VLAN mucho más fácilmente configuradas. Entonces vemos como tal funcionamientos de capa 2, capa 2 Plus y capa 3 a través de la opción. Esta opción, digamos lo que es una opción que se utiliza mucho por todos nuestros clientes. Un cliente que realice este tipo de configuraciones es un cliente que, digámoslo, es un cliente en específico que ya sabe que necesita hacer. También podríamos ver todo el tema del DHCP Snoping, pues en este caso, pues para validarlo a través de un servidor de DHCP, tendríamos internet, nuestros switches, el router como tal, haciendo todo el tema del DHCP y pues podríamos tener, verificamos cómo podríamos manejar diferentes direccionamientos IP, ya dependiendo de lo que se necesite configurar directamente. Entonces vemos otra de las opciones básicas de nuestros equipos que sería como tal todo el tema del DHCP Snoopy. También veríamos lo siguiente a través de nuestros dispositivos, que ya sería como tal toda la parte de switch. Entonces acá ya vamos a comenzar a hablar de los switches ya directamente que vamos a tener con IPCON. Con IPCON vamos a tener varios switches o varios modelos en este caso. Primero que todo, ¿qué debemos aprender? A verificar qué tipo de switch vamos a ver cuando encontremos la nomenclatura. Entonces, en este caso, en IPCON, siempre vamos a encontrar la transmisión de datos como primario. Entonces, cuando encontramos la letra F, en este caso, la letra F que va a hacer referencia a Fast Ethernet o, en este caso, velocidades de 10-100. Si encontráramos la letra G, entonces encontraríamos ya un switch a gigabit que sería 10-100.000. Entonces, ya sabemos que al encontrar la primera letra vamos a verificar el tipo de velocidad que va a manejar el dispositivo. Luego de esto,
vamos a validar qué tipo de switch estaríamos verificando directamente con IPCON. Entonces, el tipo de switch, si nos vamos al número 11 en nuestro cuadro que nos indica qué switch tendríamos, entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un switch especial. Este switch especial que me permite hacer, como lo vimos en el ejemplo anteriormente, vamos a tener un switch con el botón que me permitiría seleccionar CCTV, estándar, extender o ya como tal la opción de VLAN. Entonces ahí vemos el tema del número 11. El número 11 son los switches que me van a traer esta tecla donde yo puedo ya seleccionar el modo de trabajo. Si en vez del 11 yo tengo el número 10, nos damos cuenta, vamos a trabajar un switch sencillo, un switch plug and play, un switch que ya solamente se va a medir directamente a la transmisión de datos que tenga el dispositivo y ya como tal a lo que vaya a trabajar cada uno de sus equipos. Entonces ya damos cuenta, un switch es sencillo trabajando a través del número 10. El número 12 ya es un switch que me va a permitir tener una interfaz web con una administración básica donde me permitiría esta administración que me permitiría hacer, tener como tal una interfaz donde yo puedo configurar VLAN, ¿sí? Unas VLAN muy básicas, ya directamente opciones como tal, por ejemplo, también de verificación de puerto, pero pues como les digo, es una interfaz muy básica, una interfaz web muy básica. A diferencia de ya trabajar, por ejemplo, en este caso con un switch número 32 o número 33, que ya sí son switches, digámoslo, capa 2 Plus, con diferentes opciones, como ya lo van a hacer las reglas ASL, poder crear horarios, verificación de VLAN, verificación de puertos. Ahí ya comenzaríamos a ver un tema mucho más amplio en cuanto a las opciones que se tienen directamente con un switch. Y ya tendríamos el número 53, el número 53 que sería nuestros switches como tal, ya de capa 3. Estos switches de capa 3 que me van a permitir a mí verificar el puerto, verificar el POE que va a trabajar el puerto, crear puertos troncales. Si ya se tiene como tal una troncal ISP directamente para configuración, lo podríamos hacer fácilmente con nuestros switches ya de soluciones de G53. Además de esto, muchas más opciones que podríamos trabajar, como lo podríamos hacer ya direccionamientos IP, verificación como tal de puertos, o sea, todas las opciones que manejan nuestros switches del 32 hacia abajo, las vamos a tener fácilmente con un switch G53 en este caso. Ya validando qué tipo de dispositivo es, o sea que ya verificamos si es un switch básico, si es un switch especial con la opción de extender, VLAN, CCTV, o un switch inteligente, o un switch con administración web, o como tal el de capa 3, vamos a encontrar el número de puertos, que entonces tendríamos switches desde 5 puertos hasta 50 puertos, directamente trabajando con IPCON. Luego de esto, vamos a encontrar el tipo de switch. Cuando hablamos del tipo de switch, hago referencia a que vamos a encontrar switches con la letra D, en este caso, digámoslo, en vez de la P, encontraríamos la letra D, que sería un switch que sería de escritorio, o sea, tan solo sería para montaje en escritorio. Si en este caso no lo encontramos o tenemos la letra P, que hace referencia a PoE, entonces ya directamente nos va a desglosar una serie, digámoslo, de características. ¿Por qué? Cuando nuestros productos trabajan con la letra la P, siempre van a encontrar de seguido cuántos puertos de ese switch trabajará con PoE, como lo es, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿qué nos estaría indicando en este caso la letra P? La letra P, tenemos un switch PoE que sería el F1105P, que de esos 5 puertos, 4 puertos trabajarían PoE con un consumo máximo de 63 vatios. Entonces,
Siempre que ustedes vean o tengan un switch que es PoE, les va a indicar el número de puertos y el batiaje de consumo máximo que tendría ya directamente ese número de puertos y ese switch, para que lo tengamos mucho más claro. Si no tuviéramos la letra, en este caso P, sino la letra G, encontraríamos que sería un switch para montaje en rack, pero en este caso no trabajaría con PoE. Entonces, si nos fijamos, tenemos varias nomenclaturas, tenemos varios modelos que tenemos solamente es que validar la necesidad de nuestro cliente que vaya a utilizar. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, IPCON nos ofrece un catálogo muy extenso de switches ya para todo el tema de soluciones alámbricas. Y ya también que podríamos ver, comenzaríamos ya a verificar en este caso, los switches que se manejarían directamente. Entonces, con Epicon, una de las cosas que ustedes siempre van a encontrar son switches que van a trabajar con PoE. Switches PoE desde el primer comienzo, en este caso no tendríamos switches básicos o por ejemplo con carcasa plástica, no, en este caso siempre vamos a trabajar con switches de carcasa metálica y directamente con solución de PoE. Entonces, cuando hablamos con este tipo de switches, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener switches desde 5 puertos con opciones de ser switches especiales, pero pues si nos fijamos, switches 5 puertos para trabajar con una transmisión de datos de 10-100 y de 10-100.000 directamente. Tendríamos las dos versiones, como también hay switches de 9 puertos con 8 puertos PoE o switches de 10 puertos con 8 puertos PoE con un consumo que ya directamente ustedes lo podrían verificar entre 63 vatios y 102 vatios. O ya encontraríamos, por ejemplo, ya como tal trabajando a gigabit, switches de 5 puertos, también en solución de 63 vatios y 102 vatios. O sea, lo directamente como ya el cliente lo necesita, si necesita un consumo mucho más amplio, lo podría ya verificar, pues validando el bateaje del tipo de switch que necesite. O ya, por ejemplo, tendríamos un switch más básico, porque pues si nos fijamos es el G1009P, que contará con todos sus puertos PoE, ya directamente. Entonces vamos a tener una solución básica trabajando con estos dispositivos, pero como tal con PoE. Estos serían switches también de montaje como tal, ya directamente en escritorio. ¿Por qué hago referencia al montaje en escritorio? Porque ya vamos a tener switches mucho más grandes. Estos switches, por ejemplo, ya serían montaje en rack, switches directamente con la opción de ser un switch especial en cuanto al tema del botón que me permitiría verificar qué tipo de característica va a manejar, pero también switches mucho más amplios. Entonces ya nos encontramos switches de 16 puertos PoE con un consumo máximo de 150 vatios o de 24 puertos PoE con un consumo máximo de 250 vatios. O ya, por ejemplo, si ustedes necesitan switches sencillos como tal para también montaje en rack y directamente también con PoE tendríamos el G, pues ya como montaje también a gigabit, qué pena, podríamos verlo ya a través del G11 16P o el G11 24P. Entonces vemos acá soluciones, montaje en rack tanto en fase Ethernet como a gigabit. Y ya comenzaríamos a ver los switches con montaje también en rack, pero en este caso con una administración ya directamente. Entonces vemos ya como tal la administración web o con una interfaz web básica que sería el F12 10P, que estos switches, digámoslo ya por el tema de que es un switch que va a trabajar con una interfaz web, traen directamente como tal nuestro montaje directamente en el rack. Entonces, 10 puertos, 18 puertos, 26 puertos, switches básicos con funciones básicas de interfaz para configuraciones como lo son VLAN o ya capa 2 Plus a gigabit que sería el G3210P o el G3224P, switches que también trabajan directamente en combo, pues cuando me refiero en combo recuerden que es que tienen puertos RJ45 y también puertos para todo el tema de fibra.
Entonces vemos como tal un amplio catálogo, en este caso de funcionamientos, tanto en montaje con escritorio como montaje básico para rack, como montaje, digámoslo, con una interfaz básica o una interfaz capa 2 Plus directamente también para todo el tema de configuración en rack. Ahí comenzaríamos, por ejemplo, a desglosar todos nuestros modelos. Acá vemos, por ejemplo, si ustedes se fijan en el triángulo de la izquierda, vemos todos nuestros modelos compitiendo con otra marca. Entonces vemos la diversidad de dispositivos que tendríamos, la cantidad, digámoslo, de funcionales contra otros dispositivos que solo manejarían, o otra marca que solo manejarían, digámoslo, por cada gama de a dos referencias. Nosotros manejamos fácilmente por cada gama más o menos 5 6 7 referencias directamente para que lo tengamos muy en cuenta en cuanto al el tipo de solución que necesiten nuestros clientes. Entonces ya vemos como tal para todas las opciones de CCTV, de networking, un sistema, por ejemplo, para integradores o un proyecto, digámoslo, para fábricas. Acá veríamos, por ejemplo, las ventajas de trabajar, como lo decía, con nuestras opciones de funcionamiento, con nuestros equipos que contienen el número 11. Entonces vemos como tal, trabajos fácilmente para todo el tema de CCTV. Recuerden que tenemos la opción de priorizar el tema de CCTV o de extender, si es necesario, la conexión en cable y que llegue fácilmente. Entonces vemos por como tal la fiabilidad de la transmisión de datos. Vamos a tener pues, a soportar todo el tema del puerto de VLAN. En el modo CCTV recuerden que prioriza y además de eso también me daría una conexión máxima hasta 250 metros. Estos dispositivos también cuentan como tal con una protección contra rayos y pues ya una fácil administración. Recuerden que este también es solo conectar a la corriente, verificar el modo de funcionamiento y no tendríamos ningún problema. Acá, por ejemplo, vemos todo el tema de la protección contra rayos. Vemos la solución también en cuanto a la distancia en metros, con 250 metros para todo el tema de CCTV. Y también veríamos, por ejemplo, una solución en cascada que se puede trabajar a través de los puertos de uplink, donde podríamos ver el NVR conectado directamente en un switch y llegando a un router en el otro switch y pues todo el tema de solución de cámaras fácilmente instalado y pues en este caso pues para monitoreo no tendríamos ningún problema por este lado. Entonces vemos este tipo de soluciones a través de los puertos de uplink. Acá vemos, por ejemplo, todo el tema para soluciones como tal, como lo son cámaras o como lo sería ya como para soluciones de AP, el máximo consumo que podríamos tener entre ellas. Y ya comenzaríamos a desglosar nuestros productos de G53. Entonces, G53, como lo vimos en la tabla, son nuestros equipos que van a trabajar directamente todo el tema de capa 3. Entonces vemos acá características como lo dice el IPv4, el DHCP server, todo el tema de VLAN, todo el tema de cubos, accesos a través del IGMP, reglas ASL, DHCP Snoping, verificación ARP Ethernet, ya fácilmente. Y por ejemplo, bueno, en este caso en Epicon, ya tenemos un equipo que es mucho más robusto, digámoslo, que es el equipo, digámoslo, más robusto que se tendría, que es nuestro G5528X. Es un switch que ya también va a traer puertos a 10 GB, ¿sí? Soluciones ya mucho más corporativas, también puertos ópticos directamente tendría este dispositivo. Y pues además de eso, protocolos que admitirían enrutamiento, protocolos ya mucho más amplios. Soportaría, por ejemplo, ya como tal, hasta 6 unidades apiladas, o sea, ya comenzamos a ver soluciones mucho más robustas. G53, por ejemplo, acá está haciendo o hacemos una comparación contra un equipo de Aruba
digamos lo que son equipos que son muy robustos, pero digámoslo, al trabajar ya fácilmente toda la solución de precios, pues va a ser mucho más amplio o más fácil o más asequible trabajar directamente con nuestros productos de Epicon. A través de G53, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar también switches que no son PoE y switches que son PoE, también serían switches en combo, 24 puertos en este caso, funcionando también con 4 puertos el combo de SFP. Acá, por ejemplo, vemos la versión del G5328F, pero ya trabajando con PoE, entonces 24 puertos PoE con 4 puertos SFP directamente, y pero pues ya comparando con otro tipo de marca. G53, además de eso, vamos a encontrar switches básicos, ¿sí? Este tema de switches básicos también para todo el montaje en rack, switches directamente a gigabit, por este lado. Diseño directamente para funcionamiento como tal, como lo decía, para montajes en rack. Y acá comenzamos a ver toda la serie. Vamos a encontrar entonces en este caso 10 puertos, 12 puertos, 28 puertos y 28 puertos. Entonces vemos administrables, en este caso, de capa 3 con 9 puertos PoE y un puerto a gigabit SFP. Como también podríamos tener 12 puertos con 10 puertos que trabajarían gigabit a PoE y 2 puertos SFP. Entonces acá comenzamos a ver soluciones muy básicas de capa 3 para todo el funcionamiento que ustedes necesiten. Y comenzaríamos a verificar ventajas en competencia. Entonces G53 versus otras marcas. Entonces vemos como tal, ya que nuestros dispositivos comienzan a manejar diferentes configuraciones, o bueno, en este caso una capa 3 donde vamos a ver todo el tema de parámetros, funciones, comparándose con otras marcas y pues tendríamos en casos similares o como en otros casos, ellos no lo manejarían. Y pues digámoslo, en cuanto a temas ya como tal, IPCON es mucho más asequible directamente que otros dispositivos o en este caso otros switches que tienden a ser mucho más caros y pues a manejar menos configuraciones como lo harían nuestros dispositivos. No sé si en este momento tengan alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver, verificar. Lo ideal es, si se fijan, que ustedes puedan validar siempre a través de IPCON el tipo de necesidades que ustedes tengan y además de eso, siempre vamos a tener una solución mucho más amplia, ya sea un dispositivo básico hasta llegar a un dispositivo de capa 3. Recuerden